El Gran Diluvio no es solo una leyenda antigua, es una de las catástrofes más devastadoras recordadas por casi todas las culturas ancestrales. La Biblia habla de una época en la que las aguas se elevaron y cubrieron la tierra, arrasando con toda forma de vida, salvo aquellos que se refugiaron en el arca. Los sumerios contaban la historia de Ziusudra, los griegos hablaban de Deucalión. Diferentes civilizaciones, separadas por el tiempo y la distancia, narraban lo mismo. El mundo estuvo a punto de ahogarse, y cada vez más descubrimientos arqueológicos sugieren que realmente ocurrió. La evidencia geológica señala un aumento repentino del nivel del Mar Negro hace unos 7.500 años, inundando enormes extensiones de tierra. En los valles del Tigris y el Éufrates, los arqueólogos hallaron gruesas capas de sedimento cubriendo antiguas ciudades, huellas de un diluvio colosal, registrado no en mitos, sino en barro y piedra. Pero ¿qué pasaría si volviera a ocurrir? No en la Edad del Bronce, sino en nuestro mundo moderno, donde miles de millones de personas viven junto al mar, donde el comercio global, la energía y la alimentación dependen de sistemas costeros frágiles. ¿Qué sucederá cuando el agua regrese, no como metáfora, sino como una realidad impulsada por el cambio climático? En este escenario, exploraremos una de las versiones más realistas de un gran diluvio moderno, basada en modelos climáticos científicos, vulnerabilidades actuales y datos concretos. A principios del año 2030, una coalición de instituciones de investigación climática hace un anuncio discreto. La temperatura media global de la Tierra ha alcanzado oficialmente un aumento de 1,8 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Para la mayoría, ese número no significa nada. Es solo una cifra más, perdida entre los resultados deportivos y las noticias económicas. Pero para los científicos que llevan décadas estudiando los sistemas del planeta, es una señal clara. La aceleración ha comenzado. En cuestión de meses, los datos satelitales confirman lo que más temían los expertos. El deshielo en Groenlandia, que durante años se describía como preocupante pero manejable, ha entrado en una nueva etapa. Ríos enormes de agua derretida tallan canales profundos a través del casquete polar. Algunos desaparecen en enormes sumideros conocidos como moulins, llevando calor al interior del hielo. Al mismo tiempo, en la Antártida Occidental, el glaciar Thwaites, apodado por los glaciólogos como el glaciar del juicio final, comienza a mostrar signos de inestabilidad estructural en su plataforma de hielo. Secciones enteras se desprenden más rápido de lo que preveían todos los modelos anteriores. Para agosto, el nivel global del mar ha subido 8 centímetros en tan solo 6 meses. En octubre, la cifra se duplica. 20 centímetros en menos de un año. Más que todo, el aumento del nivel del mar observado entre 1900 y el año 2000, una declaración conjunta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Agencia Espacial Europea, advierte que probablemente ya se han superado puntos críticos. Citan investigaciones publicadas en la revista Nature Climate Change y los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático. Los bucles de retroalimentación por el deshielo del permafrost, el debilitamiento de las corrientes oceánicas y la pérdida acelerada de hielo ya no son hipótesis, están ocurriendo. Por primera vez aparece en documentos oficiales la expresión colapso irreversible. Pero el mensaje no cala. En ciudades costeras como Yakarta, Nueva York y Lagos, las mareas suben un poco más. El agua salada invade los suministros de agua dulce. Las alcantarillas empiezan a desbordarse. Los sótanos suburbanos se inundan con simples lluvias. Las primas de seguros se disparan en Florida, en los Países Bajos, en el sur de China. Y aún así, los mercados mundiales resisten. Los titulares cambian. Algunos países convocan cumbres climáticas de emergencia. Se habla de reforzar infraestructuras, de construir muros marinos, de reubicar centros energéticos estratégicos. Pero la respuesta es burocrática, fragmentada, lenta.
La mayoría de los gobiernos asegura a sus poblaciones que los modelos no son precisos, que todavía hay tiempo. El público, ya insensible tras años de advertencias climáticas, en su mayoría desconecta. Algunos comienzan a sospechar que las cifras están infladas. Otros encogen los hombros y siguen con su rutina diaria, suponiendo que alguien, en algún lugar, se está ocupando del problema. Pero los científicos ya no advierten, suplican. En diciembre, Miami sufre inundaciones sin lluvia. En un día claro y sin nubes. No es una tormenta, es agua subterránea, empujada hacia arriba por el mar desde abajo. En Bangladesh, pueblos enteros son evacuados tras la salinización de los campos de arroz. En Venecia, el sistema de barreras Mose se activa casi todos los días. En Tokio, los ingenieros revisan 3 veces los sistemas de defensa contra tsunamis, no por olas, sino por la presión constante del mar que asciende lentamente. La Tierra ha entrado en una nueva fase y avanza más rápido de lo que ningún político se atreve a admitir, pero en los comunicados oficiales reina la calma. Los líderes repiten la misma frase una y otra vez. La situación está bajo control, pero cuando el mundo se dé cuenta de que no lo está, el agua ya estará aquí. En marzo del año 2031, el glaciar Thwaites, en la Antártida Occidental, pierde su último punto de anclaje con el lecho marino. Durante años, los científicos advirtieron que esto podía suceder, pero ni siquiera los modelos más alarmistas preveían que fuera tan pronto. Una mañana, los datos satelitales del CryoSat de la Agencia Espacial Europea y del ICESat-2 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio confirman lo que ya indicaban los sensores oceánicos. Una gigantesca plataforma de hielo, casi del tamaño de Florida, se ha fragmentado y derrumbado en el mar de Amundsen. La reacción global dura apenas unas horas antes de que toda la atención se centre en las consecuencias. El nivel del mar ya no sube lentamente, ahora se dispara. En tan solo 3 meses, los océanos del mundo han subido 1,5 metros. No centímetros, metros. Desde el río Hudson hasta el delta del Mekong, desde el Nilo hasta el Támesis, las líneas costeras desaparecen. Los mapas quedan obsoletos prácticamente de un día para otro. Lo que antes era una línea de inundación centenaria, ahora marca la marea alta diaria. Las ciudades ya no luchan contra tormentas, se ahogan bajo cielos despejados. Las evacuaciones masivas comienzan en silencio. En el sur de Florida, las comunidades desde Miami hasta Tampa reciben la orden de trasladarse tierra adentro, aunque muchas personas no tienen a dónde ir. En la India, los Sundarbans desaparecen bajo el agua creciente, obligando a decenas de millones a abandonar sus hogares. En China, el delta del río Yangtze se convierte en una cuenca de humedales salobres y cambiantes. Bangladesh inicia lo que funcionarios de Naciones Unidas llaman la mayor migración climática en la historia de la humanidad. Para finales de año, más de 200 millones de personas están en movimiento en todo el mundo. Pero esto no es solo una crisis humanitaria, es una fractura geopolítica. Los países cierran sus fronteras. El pánico se extiende por Europa mientras llegan oleadas de desplazados por tierra y mar. En el norte de África, el acceso al agua dulce desata conflictos regionales. En América del Sur, los desplazamientos internos provocados por el colapso de las zonas costeras alimentan tensiones rurales y actividad paramilitar. El suministro mundial de alimentos se reduce drásticamente. La salinización destruye los campos de arroz en las tierras bajas. Las rutas comerciales se interrumpen. Los sistemas de seguros colapsan. Las redes eléctricas cercanas a las costas dejan de funcionar. El mito de la estabilidad global se desvanece. Las cadenas de noticias transmiten cobertura continua, pero el tono ha cambiado. Ya no hay especulación ni paneles de expertos. Ahora son imágenes. Agua rompiendo barreras en Shanghái, familias abandonando tejados en Calcuta, soldados dirigiendo el tráfico sobre puentes flotantes en Luisiana. Todos los continentes están afectados, todos los gobiernos están desbordados.
En noviembre del año 2032, las instituciones científicas, debilitadas por la presión política, publican una última actualización de consenso. Se espera un aumento adicional de 3 metros en el nivel del mar en los próximos 18 meses. La combinación del colapso antártico, la liberación de carbono del permafrost profundo y el debilitamiento de la circulación oceánica ha activado bucles de retroalimentación que ya no se consideran reversibles. El informe incluye una palabra que se había evitado durante décadas: inhabitable. Los países comienzan a decidir qué salvar. Los presupuestos de reubicación no se destinan a las personas, sino a la infraestructura crítica, centros de datos, archivos gubernamentales. Algunas regiones empiezan a construir asentamientos verticales tierra adentro. Otras trasladan por completo sus capitales. Yakarta se abandona. Bangkok la sigue. El metro de Londres se sella de forma permanente. Nueva York pierde todo lo que se encuentra al sur del Central Park. El agua sigue llegando y nadie puede detenerla. Al finalizar el año 2032, la mitad de la población mundial vive en estados de emergencia. La otra mitad se prepara para su turno. Y en algún lugar, entre los titulares, se extiende una certeza: ya no es una crisis climática, es el colapso de la era moderna. En la primavera de 2033, la gran capa de hielo occidental de la Antártida, considerada durante décadas como el punto de inflexión más peligroso del planeta, colapsa por completo. El desprendimiento del glaciar Thwaites en 2031 fue solo el inicio. Ahora el glaciar Isla Pine también cede, desatando un efecto dominó. Con sus cimientos inestables, enormes plataformas de hielo milenario se precipitan al océano. Las últimas barreras no caen en siglos, sino en cuestión de semanas. Para julio, el nivel del mar se eleva 5 metros por encima del promedio preindustrial. Las ciudades costeras, que antes planeaban muros de contención, vías elevadas y sistemas de drenaje, ahora yacen bajo el agua. Áreas metropolitanas enteras desaparecen bajo un horizonte gris azulado. Londres, Nueva York, Hong Kong, Sydney, Lagos, San Petersburgo y Buenos Aires ya no son ciudades. Son marcas de memoria en mapas náuticos. El perfil de Manhattan se convierte en un bosque fantasmagórico de tejados y grúas sobresaliendo del agua. El puente de la torre ha desaparecido. El puerto de Victoria permanece en silencio. Este colapso desata la migración más rápida de la historia humana. Ya no hay evacuaciones organizadas. Las personas huyen, no por órdenes, sino por instinto. Los vuelos se vuelven caóticos y esporádicos. Las carreteras permanecen atascadas durante semanas. Las redes ferroviarias se disuelven bajo el agua o por sabotaje. Millones se dirigen hacia tierras más altas, alejándose no solo de las costas, sino también del Ecuador, porque mientras los océanos suben, las temperaturas también lo hacen. La franja ecuatorial se vuelve casi inhabitable. Las temperaturas de bulbo húmedo en partes del África Central, el norte de la India y el sudeste asiático superan los límites de supervivencia humana durante horas. Las olas de calor matan a cientos de miles. Las enfermedades tropicales se multiplican a medida que los mosquitos migran hacia el norte. Dengue, chikungunya, malaria, antes amenazas regionales, ahora se extienden por Europa y América del Norte. Las aguas estancadas transforman suburbios sumergidos en criaderos de enfermedades. Brotes de cólera, infecciones fúngicas y bacterias resistentes a los antibióticos se vuelven tan comunes como la lluvia. En tierra firme, el orden colapsa. Las zonas agrícolas se desplazan cientos de kilómetros al norte y al sur, destruyendo los patrones estacionales. Las cosechas fallan en China y en el medio oeste estadounidense por lluvias irregulares y suelos salinizados. Se avecina el hambre. Las monedas nacionales pierden sentido mientras resurgen sistemas de trueque basados en recursos. Los gobiernos redirigen sus últimas capacidades militares a defender pasos montañosos y reservas de agua. Pueblos del interior, antes olvidados, ahora triplican su población,
tensionando hasta el límite el saneamiento, la energía y el alimento. En el mar comienza una extraña reinvención. Flotillas improvisadas se forman con flotas pesqueras sobrevivientes, cargueros reutilizados e incluso cruceros adaptados. Se convierten en asentamientos flotantes, desplazándose entre puertos abandonados en busca de comida o anclajes seguros. Nuevas rutas comerciales, ya no entre naciones, sino entre núcleos de supervivencia, emergen en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. La piratería regresa. También lo hacen las enfermedades propias del hacinamiento y la desnutrición. Pero en medio del caos, algunos encuentran propósito. Los pescadores se convierten en líderes, los ingenieros en señores del intercambio. Aparece una nueva forma de resiliencia, frágil, desesperada. Al finalizar el año 2034, el mar se encuentra 7 metros más alto que hace solo 5 años. Pero esa cifra no cuenta la historia. No muestra la pérdida de infraestructura, la desaparición de culturas, la muerte de la historia escrita en forma de ciudades sumergidas y lenguas silenciadas. No refleja el silencio en el Vaticano, los salones vacíos del Louvre, el eco de mezquitas y templos abandonados a la marea. Pero para los sobrevivientes, una verdad es imposible de ignorar. El mundo en que nacieron ya no existe. Y lo que lo reemplace, si algo lo hace, comenzará lejos de la orilla. A inicios de 2035, los océanos se estabilizan. Tras 5 años de ascenso incesante, el nivel del agua se detiene en 8 metros por encima del promedio histórico. No porque la crisis haya terminado, sino porque ya no queda más hielo por perder, al menos a corto plazo. El mundo se ha ahogado hasta su nueva línea costera, y la humanidad, o lo que queda de ella, comienza un largo y silencioso proceso de adaptación. Nadie habla de reconstruir la civilización. Esa palabra, civilización, pertenece a otro tiempo. Los sistemas que alguna vez sostuvieron al mundo están fragmentados sin posibilidad de reparación. No existen gobiernos nacionales funcionales, solo remanentes, pequeños focos de liderazgo dispersos entre búnkeres en las alturas y centros remotos. Algunas unidades militares mantienen el orden en lo que aún llaman zonas. Otras se han convertido en mercenarios, vagando entre asentamientos y ofreciendo seguridad a cambio de provisiones. El Internet ha desaparecido. Los satélites fallan uno tras otro, ya sea por actividad solar, caída orbital o simple abandono. Las líneas de fibra óptica se perdieron con las ciudades. La electricidad se reduce a microgeneradores y granjas solares improvisadas. La comunicación ha regresado a lo analógico, radio de onda corta, cartas manuscritas, mensajeros a pie. En las regiones montañosas de Turquía, los Andes, el centro de Etiopía y las Rocosas empiezan a formarse enclaves autónomos. No son ciudades, son agrupaciones de necesidad, comunidades estrechamente unidas, construidas en cuevas, fortificadas en crestas o escondidas en valles que escaparon a las inundaciones. Cultivan lo que pueden en terrazas, recolectan agua de lluvia en tanques soldados a mano. La electricidad proviene de paneles rescatados y microturbinas. Nadie habla de reiniciar el mundo, solo piensan en la próxima temporada. La próxima comida, la próxima tormenta. La moneda ya no vale nada. El trueque es la vida. El conocimiento es poder. En un enclave, un ingeniero jubilado con un disco duro lleno de manuales en formato PDF vale más que el oro. En otro, una partera se convierte en líder de 100 personas solo porque sabe cómo mantener vivos a los recién nacidos. Los libros vuelven a ser bibliotecas. Se comparten, se memorizan, se protegen del moho. Los idiomas comienzan a cambiar. Las fronteras ya no importan. El tiempo se mide en cosechas, no en meses. En algunas zonas, los sobrevivientes se agrupan en torno a antiguos centros de datos, instalaciones energéticas o estaciones científicas remotas. Estos núcleos atraen a otro tipo de remanentes.
tecnócratas, ingenieros, exinvestigadores que creen que aún se pueden preservar ciertos sistemas. Mantienen discos duros en salas limpias, hacen funcionar servidores con respiraderos geotérmicos, protegen antenas satelitales en la cima de montañas. Pero están aislados y son pocos. La mayoría del mundo vive sin mapas, sin datos, sin nada más allá del presente inmediato. La humanidad se ha vuelto local. El impacto psicológico es más difícil de medir que el físico. Una generación entera crece sin haber visto nunca una ciudad, sin haber tocado una pantalla táctil, sin escuchar el sonido de un avión en el cielo. Las historias que oyen de los sobrevivientes mayores suenan a cuentos de hadas, autos eléctricos, rascacielos, aeropuertos, algo llamado la nube. No lo extrañan. Nunca lo conocieron. Las religiones se fragmentan y se reformulan. Algunas comunidades reinterpretan antiguos textos a la luz del diluvio, entrelazando la ciencia climática con profecías apocalípticas. Otras abandonan toda creencia, consumidas por el pragmatismo. La mayoría simplemente resiste. Se reúnen cada noche alrededor del fuego para contar historias, cantar, mirar las estrellas. No es un nuevo comienzo, es lo que llega después del final. Y a su alrededor, el mundo respira de forma distinta. Los mares ahora son vastos y permanentes. Los bosques regresan en ausencia de agricultura. Las ciudades se transforman en arrecifes. Las carreteras desaparecen bajo el musgo y el sedimento. Sin industria, los cielos son más limpios que en siglos. Pero esa belleza no consuela. Es indiferente. A finales de 2035, no hay conferencias globales, ni planes de rescate, ni tecnologías milagrosas. Solo existe la silenciosa certeza de que este es el mundo ahora. El diluvio no solo ahogó ciudades, borró nuestras creencias sobre la permanencia, el progreso, el control. Y en el silencio que queda, en cimas de montañas, en islas y colinas rotas, pequeños grupos de personas continúan. No con esperanza, sino con costumbre. No tratando de recuperar el pasado, sino aprendiendo día tras día cómo vivir con lo que queda. El diluvio no surgió de la nada. Llegó rápido, pero no sin aviso. La ciencia llevaba décadas siendo clara. Las advertencias fueron emitidas, revisadas, publicadas e ignoradas. Hubo congresos, informes, gráficos, tablas, todos señalando en la misma dirección. Y aún así, no se tomaron decisiones, no se actuó con la urgencia necesaria. Cuando el hielo empezó a romperse, aún había reuniones. Cuando el agua subió, aún se discutía. Y cuando las ciudades desaparecieron, ya era demasiado tarde para que importara. Los sistemas que la humanidad había construido, el comercio mundial, la infraestructura digital, los gobiernos nacionales, no estaban preparados para el colapso. Resistieron más tiempo del que algunos habían previsto, pero no lo suficiente como para detener lo inevitable. Al final, los que sobrevivieron no fueron los más ricos ni los más poderosos. Fueron quienes tuvieron tiempo para moverse, los que vieron las señales y decidieron no esperar. Lo que acabas de escuchar no es una historia inventada. Es un escenario, un futuro posible entre muchos, basado en datos reales, vulnerabilidades actuales y patrones climáticos que ya están en marcha. De hecho, es una versión moderada de lo que podría suceder si todo sigue igual. Así que hagamos una pregunta simple. Si supieras que al mundo le quedan solo 2 años antes de que comience el diluvio, ¿qué harías? Queridos amigos, si les gustó este video, denle me gusta y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos estrenos. Gracias por vernos.